Género Oriente. Así es, Fiscalía de Género Oriente, pero no puedo referirme tampoco a la diligencia que va a llevar la Fiscalía de Género. ¿Pero quedan peritajes por hacer? Sí, por supuesto. Fiscal, la defensa cuestionó el testimonio de la expareja de la víctima. ¿Qué rol juega esta persona en este caso? No me voy a referir a la diligencia de investigación, pero sí es el trabajo de la defensa desacreditar a los testigos y a las pruebas que presenta la Fiscalía. O sea, es el trabajo de ellos. ¿Hay diligencia continuada, fiscal? ¿Él sería testigo en qué contexto? ¿De oídas? El testigo de... No, presencial. Sería un testigo presencial. Porque observa los hechos, ¿no? No me voy a referir en detalle a esa declaración. Hay diligencias que han continuado durante esta jornada, incluso Carabineros concurrió nuevamente al restaurante. ¿A qué responde esa diligencia también? ¿Recaban imágenes de cámaras de seguridad todavía? Seguramente, además de las que ya tenemos. ¿Dónde va a ser trasladado? Porque hablaban de que va a Santa Cruz, pero en Rancagua tienen el antecedente de que va a llegar allá. Eso es materia de gendarmería, no nos compete a nosotros como Fiscalía. ¿Hay antecedentes Fiscal, de ¿el golpe? que ustedes tenían en común Da con la uno, defensa? por favor. No sé a qué te refieres con tu pregunta, porque todas las pruebas están en la carpeta. Y en base a eso nosotros hacemos nuestras alegaciones y en base a eso lo hace la defensa. ¿Pero cámaras de seguridad del departamento, del restaurante? Todo eso es materia de la carpeta investigativa. Pero es parte de la diligencia que todavía se tienen que realizar. Hay muchas que ya están realizadas, sin perjuicio que se puedan realizar nuevas diligencias. ¿Estamos? Vale. Ahí están entonces las declaraciones de la fiscal que ha llevado adelante a Avelino esta formalización de cargos, presentando los antecedentes que hay por parte del Ministerio Público. Lógicamente existe conformidad de parte de este ente persecutor por estas diligencias que se han desarrollado rápidamente, en aproximadamente 48 horas desde que ha sido presentada la denuncia. De ahí la relevancia además de lo oportuno, lo rápido que se pueda presentar una denuncia de estas características, que permite rápidas diligencias, permite que la Fiscalía inmediatamente, a través de alguna policía, la Policía de Investigaciones o Carabineros, en este caso ha sido a través de Carabineros, con quienes están trabajando, puedan desarrollar rápida y oportunamente también distintas diligencias, como es por ejemplo la toma de declaración de testigos, y que eso es lo que ha sido presentado en el desarrollo de esta audiencia. Hablamos de algunos trabajadores de este restaurante, de meseros, de testigos, además, como lo escuchábamos en este punto de prensa relacionado con del entorno de la víctima, que correspondería a una expareja. También se ha señalado de un médico, que es un médico amigo de la víctima, con quien toma contacto una vez que despierta esta joven durante la jornada del lunes, se pone en contacto inmediatamente con ella, le comenta qué es lo que con el médico, le comenta inmediatamente qué es lo que ha ocurrido, y posteriormente se dirigen al servicio médico legal a constatar lesiones y además para someterse a exámenes toxicológicos y también sexológicos, cuyos resultados todavía no están, pero con los antecedentes que ha logrado recabar hasta ahora la Fiscalía a través del trabajo que ha desarrollado Carabineros, han sido antecedentes suficientes, al menos para que en esta instancia de la investigación o en esta instancia procesal se pueda establecer o dar por acreditada la existencia del delito. Eso también es muy relevante, y la participación del imputado, hablamos de Jorge Valdivia, en estos hechos. Esto más allá de lo que pueda plantear la defensa del propio ex jugador de fútbol, que como se da por entendido en distintas formalizaciones, hay instancias en las que no van a compartir o van a desacreditar algún tipo de prueba o algún tipo de evidencia. Bienvenidos a Chilevisión Noticias. Partimos con información de último minuto porque el exfutbolista Jorge Valdivia ya está siendo trasladado a Rancagua para cumplir la prisión preventiva que acaba de ser decretada en su contra. Su abogada defensora entregó nuevos antecedentes luego de la audiencia de formalización. Patricio Angulo tiene más detalles. Pato, hola, buenas noches. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Hace minutos nada más ha salido el carro de Gendarmería que está trasladando al ex futbolista Jorge Valdivia con dirección a la cárcel de Rancagua, donde deberá cumplir allí la medida cautelar de prisión preventiva que ha sido decretada por el tribunal luego de la formalización por el delito de violación que se desarrolló esta tarde en el Centro de Justicia, en donde la Fiscalía Metropolitana Oriente expuso los antecedentes, la evidencia que ha logrado recabar hasta
hasta ahora desde conocida esta denuncia por parte de la víctima. En un plazo aproximadamente de 48 horas desde que se realiza esta denuncia, comienzan a recopilar distintas pruebas y evidencias. Se logra además la detención del ex seleccionado nacional en horas de esta madrugada, y es durante esta tarde que ha enfrentado este control de detención y posterior formalización de cargos. Ustedes están revisando algunas imágenes como equipo de prensa. Pudimos tener acceso a algunos minutos previos a la formalización como tal, y posteriormente esta audiencia se desarrolló a puertas cerradas, dado además el tenor de esta formalización del delito que está siendo también investigado, y para no divulgar ni revelar tampoco antecedentes que puedan revictimizar a la denunciante. Es en ese contexto donde la Fiscalía presentó distintas pruebas relacionadas con la constatación de lesiones de la víctima. Por otro lado, también la declaración de testigos, trabajadores de este restaurante peruano donde había concurrido tanto Jorge Valdivia como la ahora denunciante y víctima de estos hechos. También amigos, entre ellos un médico de la víctima, como también su ex pareja, que es parte de la información y evidencia que ha logrado recabar durante las últimas horas el Ministerio Público. Aún no se ha logrado presentar, puesto que todavía no se tienen esos resultados de los exámenes que han sido practicados a la víctima en el servicio médico legal, exámenes sexológicos, por ejemplo, que son relevantes en esta investigación, pero que de todas maneras, más allá de que aún está pendiente ese examen, así como también el toxicológico, finalmente el tribunal ha dado por acreditada la existencia del delito y la presunta participación de Jorge Valdivia en estos hechos por los cuales está siendo investigado. Se abre un plazo ahora de indagación de 90 días. La Fiscalía había solicitado la prisión preventiva para el ex seleccionado nacional. El tribunal finalmente acoge esta solicitud y termina decretando esta medida cautelar, que es la más gravosa y va en relación además con el delito que está siendo investigado, que podría llevar además a una pena de entre 5 a 15 años de cárcel. Conformidad en el Ministerio Público, y vamos a escuchar además qué es lo que han señalado de parte de la defensa de Jorge Valdivia, en donde tienen algún tipo o plantean algún tipo de cuestionamiento con relación a una de las pruebas o uno de los testigos que han sido presentados por parte del Ministerio Público, que tiene relación con una expareja de la víctima, quien se señala habría pasado por las inmediaciones de la vivienda, el departamento donde habrían ingresado Jorge Valdivia y la denunciante, y quien habría visto a estas dos personas al interior de este departamento. Escuchemos qué es lo que ha señalado la abogada defensora de Jorge Valdivia, concluida esta formalización de cargos. Una de las cuestiones que a nosotros nos llama la atención en este caso es que la expareja haya declarado que, merodeando el domicilio de la víctima, es que justo ve a Jorge Valdivia, digamos, por la ventana, desde la calle manejando su vehículo, y descubre esta situación. La verdad es que la propia víctima ha expresado en sus declaraciones también que él la celaba constantemente, y por lo tanto es llamativa esta situación. Pato, tal como tú decías, por orden del tribunal, toda la audiencia de formalización es secreta, no se entregan antecedentes de manera oficial. Es la abogada de Jorge Valdivia la que entrega este antecedente, diciendo que una de las pruebas que se tomaron en cuenta para dejarlo en prisión preventiva es justamente el testimonio de esta persona, que sería una expareja de la denunciante, con quien mantiene cierta relación aún a pesar de que ya no son novios. Si tú nos pudieras dar el contexto de estas declaraciones y si hay más antecedentes respecto a cuál es el testimonio que esta persona ha entregado y qué peso ha tenido como prueba. Claro, es la abogada de Jorge Valdivia quien proporciona este antecedente. Posteriormente lo intentamos contrastar o corroborar con el Ministerio Público. La fiscal finalmente señala que no se puede referir a ese aspecto puntualmente. Nosotros, a través de distintas fuentes de esta investigación, hemos logrado al menos poder tener esta información relacionada, que es una expareja de la víctima a quien
se le tomó declaración y ha sido presentado como uno de los testigos, que puede ser un testigo clave además desde el punto de vista de poder posicionar a Jorge Valdivia al interior de este departamento. ¿Qué es lo que conocemos? ¿Cuál es la información? Es que esta persona, este testigo, expareja de la víctima, habría pasado por este domicilio en donde habría advertido a esta joven en presencia o con la presencia de Jorge Valdivia. Incluso habría realizado algunos llamados posteriormente sin tener alguna respuesta por parte de la víctima y por lo tanto esta es una información que logra recabarse como parte de las distintas diligencias que ha logrado recabar el Ministerio Público, en donde acá hay una oportuna denuncia, se permite actuar también en flagrancia y ya finalmente en un plazo de 48 horas se logra recabar evidencia suficiente al menos para que el tribunal dé por acreditada la existencia del delito y la presunta participación de Jorge Valdivia, y es por eso que finalmente ha acogido la solicitud de la Fiscalía Oriente de decretar la prisión preventiva para el ex seleccionado de la selección chilena. Ahora, Pato, en términos de las declaraciones que hace ese testigo, no hay disputa, digamos, entre la defensa y la acusación con respecto a la presencia de Jorge Valdivia allí, porque de hecho la tesis de la defensa es que esto ocurrió efectivamente y que hubo relaciones sexuales consensuadas entre el exfutbolista y la denunciante, de modo que no es que la defensa de Jorge Valdivia esté negando que él estuvo efectivamente en el departamento de la denunciante. Exactamente, no se discute que Jorge Valdivia estuvo al interior de este departamento, ni tampoco que compartió con quien hoy es víctima y denunciante de estos hechos. En todo momento, y lo conocíamos además en un comunicado que publicó en horas de la noche Jorge Valdivia, donde señala haber tenido un encuentro consensuado, consentido con esta mujer, dice una mujer adulta, y es parte además de lo que reafirma la propia defensa. En horas de esta tarde, tanto en el ingreso al centro de justicia como en la salida, una vez ya conocida esta resolución. No niegan que hubo este encuentro donde habría existido esta relación consentida de ambas partes, y lo que es controvertido acá, o al menos lo que discute y cuestiona la defensa, es que acá no habría existido este delito, que es claramente lo que difiere el Ministerio Público en base a la denuncia y a la declaración de parte de la propia víctima, quien concurrió, recordemos, durante la mañana de ayer al servicio médico legal, tanto a realizar la denuncia como a practicarse los exámenes respectivos, cuyos resultados están todavía pendientes y que serán posteriormente adjuntados en la carpeta investigativa. Bien, muchas gracias, Pato. Seguimos revisando parte de este caso que comenzó con esa cena, luego la denuncia que interpuesta en el día de ayer, y a esta hora ya prisión preventiva para Jorge Valdivia. Así ha sido decretado por el tribunal y por lo tanto Jorge Valdivia ya se encuentra rumbo a la cárcel de Rancagua. La nota con los antecedentes de lo que ocurrió en esta jornada la revisamos a continuación. Existe peligro para la seguridad de la sociedad en la libertad del imputado. Por esa razón es que se va a decretar en este acto la prisión preventiva, accediendo a lo pedido por el Ministerio Público. Esposado, Jorge Mago Valdivia abandonaba el 8º juzgado de garantía en dirección a la cárcel. Claudio, en representación ahí de la familia de Jorge, ¿qué te parece lo que ha señalado la Fiscalía? El exfutbolista fue acusado del delito de violación. Los hechos denunciados habrían ocurrido en la noche de este domingo. Domingo 20 de octubre, son cerca de las 9 de la noche y las cámaras del restaurante registran la llegada de un hombre vestido de negro. En sus manos el casco de una moto, se dirige directo a una mesa donde lo espera una mujer. Todo el momento entra desde el momento que está con una capucha, con un gorro, y siempre está detrás de la cámara. Entonces como que los garzones no son muy fanáticos al fútbol, mayormente son extranjeros, entonces no lo reconocieron a Jorge Valdivia. Se saludan chocando los puños y comparten en la misma mesa. Según lo señalado por el local, consumen 2 pisco sour y un pulpo a la parrilla. Así pasan casi 2 horas. Según las comandas que hablan, tomaron 2 tragos cada uno, claro, y un plato de comida y nada más eso. Sí, aparecen las cámaras que los dos salen totalmente sobrios. Se incorporan al mismo tiempo. Jorge Valdivia abandona el local segundos antes que la joven. A los minutos y a algunas cuadras de distancia, otra cámara de seguridad los registra juntos. La mujer entra a pie a su edificio. Él ingresa con su moto. Esa noche marca un antes y un después. ¿Cómo está Jorge? ¿Cómo está Jorge?
Jorge está absolutamente afectado con esta situación porque es inocente y, como les decía, es muy duro enfrentar una acusación de violación cuando no se ha cometido ese hecho. Efectivamente, el exfutbolista fue denunciado al día siguiente. En la acción judicial, la mujer asegura haber despertado confusa y con signos atribuibles a una agresión sexual. En su relato detalla haberse puesto en contacto con Valdivia, quien le habría confirmado que habían tenido relaciones. El día de ayer, en horas de la noche, alrededor de las 23:30 horas, don Jorge Valdivia Toro toma conocimiento de la existencia de esta denuncia, momento en el cual me solicita ponerlo a disposición inmediata de la Fiscalía lo antes posible. Pero solo 2 horas después, la Fiscalía emite una orden de arresto y a eso de las 3 de la mañana, Jorge Valdivia es detenido en su domicilio. Durante esta jornada fue formalizado por el delito de violación. El Ministerio Público solicitó su prisión preventiva, la que fue decretada, teniendo en consideración que además pesa contra él otra denuncia de género. Hay una denuncia que se encuentra vigente, que se está investigando, no por la Fiscalía Oriente, por otra Fiscalía, y es por una causa también de violencia de género, específicamente unas lesiones. También resulta que es una causa de género porque la agredida es una mujer. Es que parece que existe peligro para la seguridad de la sociedad en la libertad del imputado. Por esa razón es que se va a decretar en este acto la prisión preventiva, accediendo a lo pedido por el Ministerio Público. A ello sumado un plazo de investigación de 90 días en los que serán claves estas imágenes, que corresponden a las cámaras que registraron los momentos previos a los hechos. Y los carabineros nos solicitaron las imágenes que nosotros no tenemos nada que ocultar acá, no hay nada raro que se aprecia y no se veía nada raro en realidad, no. Vimos normal porque ella siempre viene, consume lo mismo siempre, así que no vimos nada raro, no se aprecia nada raro en realidad. Valdivia sostiene su inocencia e incluso así lo señaló mediante un comunicado antes de ser detenido, donde aseguraba que el encuentro habría sido consensuado. En contraparte, la denunciante señala haberse encontrado en estado de ebriedad y no recordar lo sucedido después de abandonar el restaurante.